Llega un momento más adelante donde aparece la ley. La ley viene dada cuando Moisés, después que el pueblo sale de Egipto, cuando estuvo 215 años allí como esclavo, después de la muerte de Faraón que conocía a José. Entonces el hombre y la mujer, de venir del conocimiento del bien y del mal, ahora con la ley tienen algo adicional. ¿Qué viene con la ley? El conocimiento de lo que es pecado. Antes el hombre sabía lo que era bueno y malo cuando comió del árbol, pero ahora necesita saber qué es pecado, porque necesita saber qué es aquello que le ocasiona al ser humano la muerte. En Romanos 3:20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley no viene para justificar a nadie, la ley no viene para salvar a nadie, la ley no viene para darle vida eterna a nadie. La ley no vino para eso. La ley vino para que nosotros primeramente supiéramos qué era pecado, qué cosa es pecado, porque por medio de la ley es el conocimiento de pecado. Romanos 5:12 al 14 dice, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Trajo el pecado. ¿Cuál fue el pecado del hombre? El pecado de Adán y Eva fue comer de un árbol que le prohibieron. Ese fue su pecado, porque transgredió una ley que decía que si lo hacían, morían. Tenía una paga, una consecuencia. La paga de transgredir el mandato de Dios es que efectivamente se efectúa la muerte. Entonces Romanos 5:13 sigue diciendo, pues antes de la ley que le fue dada a Moisés, dice, había pecado en el mundo. O sea, antes de las tablas de la ley que se dieron en el monte Sinaí, había pecado en el mundo. Existía el pecado en el mundo. ¿Qué pecado existía en el mundo? No solamente en el mundo, también existía pecado en los cielos. Había surgido el pecado en un ser que era un querubín protector. Un ser que existió antes que los seres humanos. O sea que antes de eso ya dice la escritura, pecaste. Tú, querubín protector, pecaste. O sea, pecó. Había quebrantado algo, había hecho algo. Por lo tanto, había pecado. Entonces dice que la muerte vino como consecuencia de haber transgredido. En este caso, el mandato de no comer del árbol para el hombre. Pero dice que antes de la ley había pecado en el mundo. Claro, había pecado. Pero dice también la escritura que donde no hay ley, no se inculpa de pecado. O sea, nosotros no podemos inculpar a gente de pecado si no existe una ley. Recordemos que quienes habían pecado, ¿quiénes habían sido? Adán y Eva. ¿Por qué? Porque quebrantaron una ley. Pero, ¿y el resto de personas que nacieron después de Adán y Eva? ¿Contra qué pecaron? Porque ellos no tuvieron el mandato de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Porque ya habían sido sacados del jardín del Edén. No tenían esa tentación, ni tenían necesidad de ella, porque ya habían heredado la muerte. Y ya tenían el conocimiento del bien y del mal. No era algo que iba a ser nuevo en ellos. Entonces, ¿de qué manera pecaron los que venían después de Adán? Si no existía ley. No, no pecaron a la manera de Adán. Aquí lo dice. No obstante, dice Romanos 5:14, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. ¿Qué está diciendo Romanos 5:14? Que la muerte fue la que reinó desde Adán, cuando cayó, hasta Moisés, que llegó la ley. ¿Por qué? ¿Porque ellos pecaron? No, aún en los que no pecaron, como lo hizo Adán y Eva, porque Adán y Eva pecaron contra la ley que Dios dio de no comer del árbol, aún en los que no quebrantaron eso, la muerte reinó. ¿Por qué reinó la muerte? Si no eran culpables de pecado, porque no había ley. Bueno, a pesar de que no había ley y no se podían inculpar de pecado, la muerte reinó porque todos los que nacen de Adán en descendencia mueren. El problema con la muerte reinar es que al no haber un medio de salvación, todo el que moría después de Adán no podía levantarse de la tumba, porque la resurrección no había sido dada todavía. Todavía no se había entregado lo que es para el hombre la forma de salvación. Por esa razón hay que entender que la muerte reinó. Solamente aquellos que Dios conoció, escúchenme bien, solo aquellos que Dios conoció, a los que hallaron gracia a los ojos de Dios, que le creyeron a Dios, pudieron pasar
probablemente a ser justificados de alguna manera. ¿Cómo así? Bueno, lo primero es que Dios nos conoce a todos desde antes. Dios sabe quién es de Él y quién no, porque Romanos 8 nos dice que a los que antes conoció los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Existe, hay un proceso en Romanos 8 narrado de cómo alguien puede obtener vida. Ahora, la vida solamente es posible si guardamos los mandamientos de Dios. Esta gente que nació después de Adán tenía conocimiento del jardín del Edén, tenía conocimiento por historia narrada de padre a hijos de cómo el hombre perdió el privilegio en el jardín. Todo eso era conocido. Matusalén, que vivió 969 años, tuvo tantos años de conocimiento que venían desde su linaje de atrás de Adán y tuvo conocimiento de estas cosas. ¿Qué pasaba con los hombres que llegaron hasta el tiempo del diluvio? Bueno, sencillamente que en el conocimiento que tenían de la procedencia de donde venían y todo lo demás, tenían la oportunidad de creer a Dios, de creerle a Dios. Y en ese sentido podían obtener el favor de Dios, si le creían a Dios. Entonces, si no le creían a Dios, no. Por eso, en un momento, Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Cuando dice que Noé halló gracia, significa que Noé le creyó a Dios. Noé fue justificado por la fe porque Noé le creyó a Dios. La fe está basada en justamente, primeramente, creerle a Dios. Eso es lo primero, guardar los mandamientos, en este caso, creerle a Dios o creer en Dios, es el primer mandamiento. Tener un solo Dios y tener ese Dios es el primer mandamiento. Y Noé lo tenía. ¿Por qué lo tenía Noé? Porque sencillamente a lo largo de historia de generación en generación, el conocimiento del Dios verdadero se permanecía. Pero no era todo el mundo que le creía. Los pensamientos del hombre eran de continuo solamente al mal. De esta forma, algunos, muy pocos, se pueden contar con los dedos, alcanzaron gracia desde Adán hasta Moisés. Ya luego de ahí, pues viene la ley con un propósito y un fundamento específico que todos debemos conocer. Porque por medio de la ley, primeramente, es conocimiento del pecado. Recordemos entonces, esto es un resumen, pero hay que repetir porque el concepto es difícil de aprender y entender. Adán y Eva pecan al comer del árbol. Esa fue su transgresión. Y tienen que morir. Todo el que nace de Adán y Eva muere. Viene la muerte. La muerte reina aún en las personas que nacieron después de Adán y Eva, aunque ellos no pecaron. ¿Por qué? No se pueden inculpar de pecado porque no hay ley. Donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Pero la muerte reina porque ellos no tienen vida. No hay forma de que obtengan vida a menos que crean en el único Dios verdadero y le crean a Dios, que fue lo que Adán y Eva no hicieron. Se rectifican los demás creyéndole a Dios porque Adán y Eva no le creyeron. Pero cuando la ley viene, entonces el ser humano tiene un conocimiento de qué es lo que está mal en él. Pero no solamente como conocimiento, viene con otras funciones que vamos a ver más adelante. ¿Por qué los de Adán antes de la ley habían pecado? Bueno, porque habían cometido injusticia. ¿Qué injusticia? No le creyeron a Dios, ni creyeron en el Hijo de Dios. Esa injusticia no se perdona, porque el que no tiene al Hijo, el que no tiene al Padre, no tiene la vida. El que tiene al Padre, tiene al Hijo. El que no tiene al Padre, no tiene al Hijo. Y así se va la cadena de guardar los mandamientos. El Padre y el Hijo. El que no tiene al Padre y al Hijo, no tiene vida eterna. Entonces, toda injusticia, y en este caso la injusticia que se cometió fue negar al Hijo de Dios y por ende negar al Padre. Eso es pecado. El pecado que existió antes de la ley, que todos están bajo esa condenación, es un pecado de injusticia. El pecado que el diablo sembró desde los cielos. Entonces, seguimos viendo en 1 Juan 3, 4 al 5 lo siguiente. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Escuche bien, infringe también la ley. No es que la única forma de cometer pecado es infringiendo la ley, no. La forma más difícil de limpiar, o que no se limpia nunca, es la forma de la injusticia. Cuando se niega al Hijo de Dios, es un pecado imperdonable. Ahora, el pecado contra la ley, cuando se quebranta un punto de la ley, se puede perdonar. Por eso a los que quebrantan la ley, se les da la oportunidad de obtener la vida eterna si
ellos reconocen su condición y proceden de acuerdo a lo establecido en el plan de Dios para la limpieza. Por eso los que quebrantaban leyes o mandatos dados cuando Moisés iban con un corderito y en ese corderito tenían perdón, pero el que no tiene el cordero no podía ser perdonado. O sea, el que no cree en el Hijo de Dios jamás recibirá perdón, porque es el pecado imperdonable. Toda injusticia es pecado y esa injusticia no se perdona. Ese es el pecado de muerte eterna. Pero contra la ley se puede perdonar. Si no fuese así, el Hijo de Dios no hubiese venido. El Hijo de Dios vino a buscar lo que se había perdido. El Hijo de Dios vino a perdonar a los que quebrantaban la ley, pero que reconocían su condición y no querían quebrantar la ley. O sea, se dolían por lo que hacían mal, porque reconocían, porque la ley les mostraba lo que estaban haciendo mal. Para eso vino la ley, para que sepamos lo que es pecado y sabiéndolo, nosotros nos alejemos de él porque el Padre así lo quiere. Ahora, el Hijo de Dios apareció para quitar nuestros pecados. ¿Cuáles pecados? Los pecados que se pueden perdonar, porque esos son los que Él puede quitar. Él no puede quitar el imperdonable, es imposible. En el Hijo de Dios no hay pecado y tampoco hay injusticia, porque Él sí cree y sabe que es Hijo de Dios. Entonces, en Gálatas 3, 16 al 19 dice: Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Estamos hablando aquí de un proceso. Primero, el pacto lo hizo Dios con Abraham en Ur, tierra de los caldeos, 430 años antes de que se diera la ley en el Sinaí. Lo primero, Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Por qué? Porque cuando una persona le cree a Dios, entonces la persona es justificada. ¿Por qué es justificada? Porque dice que Dios es justo y no comete injusticia. Por lo tanto, lo que dice es, no ha negado al Hijo de Dios. El que niega al Hijo de Dios comete una injusticia y eso no se perdona. Pero el que le cree a Dios lo ha hecho justo y Dios entonces lo justifica. Por eso Abraham le creyó a Dios y fue justificado por haber creído solamente. Ahora, ¿para qué sirve la ley? Si la ley vino 430 años después, aún después de la promesa, del pacto en la promesa, dice que fue añadida por causa de las transgresiones. O sea que la ley vino porque ya se había ido a la mente del ser humano el discernimiento del bien y el mal. Ya el ser humano, todas las cosas le daban igual y el hombre necesitaba entender lo que estaba haciendo mal. Por eso la ley viene, porque había muchas transgresiones y no se reconocía esas transgresiones. Y la ley viene para enseñarnos que estábamos mal. Y, en primer lugar, conocimiento de lo que es pecado. Romanos 3:20. Por medio de la ley es el conocimiento de lo que es pecado. Y pecado también es transgresión de la ley, pero toda injusticia es pecado. Y la paga del pecado es muerte. Los injustos van a morir. Entonces, fue añadida hasta que llegara ¿quién? Hasta que llegara el Hijo de Dios. La ley vino a enseñarnos a nosotros que estábamos en condición de perdidos para que aguardemos la manifestación de la simiente que nos iba a liberar. 1 Juan 5, 16 al 19. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios
y el mundo entero está bajo el maligno. Muy bien, cuando habla aquí de si viera a su hermano cometer pecado, todo pecado, ¿qué trae todo pecado? Muerte. La paga del pecado es muerte. Entonces, ¿por qué razón dice aquí que el que viera a su hermano cometer pecado, que no sea de muerte? ¿Hay algún pecado que no sea de muerte? Todos los pecados son de muerte. Pero aquí está hablando de un pecado de muerte eterna. Porque hay pecado que no te mata eternamente, que te hace pasar por su condición, pero que tiene perdón. Pero hay pecado que no tiene perdón. ¿Cuál pecado no tiene perdón? El pecado de la injusticia. Por eso dice, toda injusticia es pecado. Esa mata. Pero hay pecado que no es de muerte. ¿Por qué? Porque es pecado contra la ley. Y contra la ley, si tú reconoces tu falta y buscas al Hijo de Dios, tienes perdón. Entonces, si alguien es nacido de Dios, la única forma de nacer de Dios es creyéndole a Dios y creyendo en el Hijo de Dios. Todo aquel que cree en el Hijo de Dios, entonces es hijo de Dios. Y si ya es hijo de Dios, entonces aquel que fue engendrado por Dios, ¿quién fue engendrado por Dios? El que fue engendrado por Dios fue el de la eternidad, el que dijo, yo soy tu hijo, mi padre me ha dicho, mi hijo eres tuyo, te engendré hoy. Ese que fue engendrado en los días de la eternidad, guarda a aquel que le cree a Dios. Y el diablo ya no tiene poder sobre él, porque le pertenece al Padre y al Hijo. Sabemos que somos de Dios cuando le creemos a Dios, cuando guardamos sus mandamientos. Los mandamientos no son la ley, no. Los mandamientos son dos. Uno es que tengamos un solo Dios, un único Dios verdadero, que le creamos a Él. Y el otro es que creamos en el nombre de su Hijo unigénito, que es engendrado por Él. Y eso se confirma cuando nosotros amamos a los hermanos que creen lo mismo que nosotros. Así es como se confirma. Nadie puede decir que ama a Dios si no ama a su hermano a quien ve. Entonces el mundo entero está bajo el maligno porque el mundo entero no le cree a Dios. Ni creen en el Hijo de Dios, ni creen en el Padre. Así de sencillo. Creen en cualquier cosa. En un Dios trino, en un Dios unitario, en unas entidades que se dividen y se multiplican, en cualquier cosa de esas tonterías que el diablo se ha inventado. Y por lo tanto siguen siendo del diablo, del enemigo. Están bajo el maligno. Juan 17, del 6 al 9. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Juan 17 dice claramente muchas cosas. Primero, que el Hijo de Dios vino a darnos a conocer a su Padre. La única forma de tener vida eterna es conociendo al Padre y al Hijo. Juan 17:3. Y el Hijo vino a dar a conocer el nombre de su Padre. No se vaya por ahí con que Yahvé, Yahweh, respiración, no sé qué, Jehová. No, nada de eso. Ese no es el nombre de Él. Para nosotros el nombre de Él es Padre. El Hijo de Dios lo estableció así. Subo a mi Dios y a vuestro Dios, a mi Padre y a vuestro Padre. No le llaméis Padre a nadie en esta tierra, porque uno solo es vuestro Padre que está en los cielos. Cuando ustedes oren así: Padre nuestro que estás en los cielos. Esas fueron las palabras. Y Él va a poner en la frente de los que son de salvación el nombre de su Padre y su propio nombre para vida eterna. Entonces, Él no vino a dar el nombre de Yahvé ni Yahweh. ¿Por qué? Porque los fariseos, los judíos, los sacerdotes de su tiempo sabían eso, lo pronunciaban, lo tenían en sus escritos y sabían más fácil que cualquiera de hoy en día cómo se decía. El Hijo de Dios vino a dar a conocer el nombre de su Padre, que es Padre para nosotros que somos sus hijos. Y dice que este grupo de apóstoles han guardado la palabra. Y que este grupo de apóstoles entendió que todo lo que el Hijo tiene es porque el Padre se lo da. Mucha gente dice, pero ¿cómo que se lo da si es de él mismo todo? No. El Padre le da las cosas a su Hijo y el Hijo las recibe. Ahora, dice aquí que las palabras que me diste les he dado, porque el Padre fue quien le dio las palabras que decir. Fue el Padre. Y los discípulos las recibieron. ¿Y qué fue lo que aprendieron los discípulos? ¿Qué fue lo que creyeron? Bueno, que realmente y verdaderamente el Hijo de Dios
nació de su Padre, que fue engendrado por Él, que salió de Él. Y también creyeron que el Padre había enviado a su Hijo a este mundo. Y el Hijo de Dios dice, como ellos creyeron y entendieron, yo ruego por ellos. ¿Por qué? Porque ellos pueden ser perdonados. Porque ellos, aunque sean quebrantadores de la ley, han creído en ti y han creído en mí. Así que yo ruego por ellos. Pero yo no ruego por el mundo. ¿Por qué por el mundo no? Porque el mundo comete pecado de muerte eterna. El mundo comete pecado porque el mundo no le cree al Padre ni le cree al Hijo. Y en ese sentido no guarda los mandamientos. Entonces, vemos que el Hijo de Dios en los días pasados, días de la eternidad y en tiempo de fundación, era hijo. Desde que él fue engendrado, es hijo de Dios. En el Antiguo Testamento era hijo de Dios. Dice en Salmo 2.7, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. O sea que es hijo. También vemos que el Hijo de Dios, por haber nacido de su Padre, y el Padre es rey, el Hijo es príncipe. En Proverbios 8.23 dice, eternamente tuve el principado desde el principio. O sea, lo que era desde el principio, él era el príncipe del cielo, el Padre era el rey. También el Hijo de Dios es el Verbo. En Juan 1.1 dice que en el principio era el Verbo. Si estaba en el principio, él es el Verbo era con Dios, estaba el Hijo con su Padre. También es Miguel. ¿Quién es Miguel? Daniel 10.21 dice, pero yo declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. El único príncipe del cielo que tuvo el principado es el Hijo de Dios. Así que es Miguel. También es poder de Dios y sabiduría de Dios. Primera de Corintios 1.24. Más para los llamados así judíos como griegos. Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. También es Espíritu. Espíritu de Dios, Espíritu Santo, Espíritu, bueno, el Hijo de Dios es esto también en la fundación y creación. Primera de Corintios 10.4 nos dice a nosotros que en Moisés y el pueblo de Israel, dice, todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. La roca es Cristo, la roca de la eternidad, y Él es el Espíritu, o bebida espiritual también. Luego el Hijo de Dios, más adelante, es admirable como enviado del cielo. Jueces 13, 17 y 18 dice, entonces dijo Manoah al ángel de Jehová, ¿cuál es tu nombre para que cuando se cumpla tu palabra te honremos? Y el ángel de Jehová respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? O sea, Él es el ángel de Jehová, Él es admirable, su nombre es admirable. Él es la columna de fuego en el desierto, Él es la nube que guiaba, Él es la roca, bien claramente está en 1 Corintios 10.4, que todos bebieron de la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Entonces, vemos entonces al momento de nacer en este mundo nuevamente, porque dice, y otra vez Él será a mi hijo, yo seré a él padre, otra vez, ¿por qué? Porque primeramente fue hijo en la eternidad, en el principio, y otra vez seguirá siendo hijo cuando nazca en este mundo. Así que vamos a ver esa parte ahora. Mateo 1.20 dice, y pensando él en esto, está hablando de José, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Miren, sobre esto se han hecho muchas conjeturas. Cuando dice aquí del Espíritu Santo es porque lo que en esa mujer en el vientre se estaba formando le pertenecía para habitar en él al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Hijo de Dios, quien iba a ser introducido en eso que se estaba formando en el vientre de María. Por eso el ángel le dice a José, oye, no temas a recibirla porque lo que en ella se está formando le pertenece para que sea introducido allí al Espíritu Santo. Eso es lo que está diciendo, es de él el Espíritu Santo, le pertenece a él. ¿Qué es lo que hay allí? Un cuerpo que está siendo preparado por el Padre. Seguimos diciendo que en Lucas 1.35 explica el proceso. Respondiendo el ángel le dijo a María,
el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Recuérdense que lo que en ella se estaba formando le pertenecía al Espíritu Santo. Dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Seguirá siendo Hijo de Dios. Es un proceso. Viene el Padre, está el Hijo en este mundo, y el Padre con su poder, el Altísimo con su poder, va a cubrir el momento en el que esta mujer va a dar a luz a este cuerpo que se preparó para el Hijo de Dios. En Hebreos 10:5 dice, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. El Hijo de Dios entrando en el mundo le dice a su padre, no quisiste corderitos, no quisiste machos cabríos, no quisiste palomas, no quisiste sacrificios. Tú me preparaste un cuerpo. En el vientre de esta mujer se preparó un cuerpo. Ese cuerpo le pertenecía al Espíritu Santo, era del Espíritu Santo. Lo que se estaba formando en ella era del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo entrara. Por eso el Espíritu Santo viene sobre este cuerpo, sobre María, y el Padre cubre con su poder ese momento con su sombra, y entonces introduce a su Hijo en el mundo en un cuerpo que le preparó en el vientre de una mujer. Y cuando lo introduce, entonces podemos ver allí, cuando introduce, cómo este cuerpo toma vida, porque la vida misma, el Espíritu Santo, es introducido. Y en ese momento dice que el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Por qué será llamado Hijo de Dios? Porque era Hijo de Dios. En Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo único nacido, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, Dios no fabricó un hijo aquí. Era hijo desde antes. Lo introdujo en un cuerpo que le preparó para que siguiera siendo hijo. Por eso es Hijo de Dios también, otra vez, como dice Hebreo capítulo 1, otra vez yo seré el padre y él me será a mi hijo. Otra vez seré su padre, porque otra vez lo voy a introducir en un cuerpo. La primera vez nació de sí mismo y la segunda vez lo introduce en un cuerpo humano. La primera vez divino, la segunda vez humano. Entonces, ya estando en condición humana, también se llama Hijo del Hombre. Así que no solamente es Hijo de Dios, también es Hijo del Hombre porque proviene de la raza humana, de la descendencia de David según la carne, de la descendencia de Adán según la carne, pero descendencia de Dios según el Espíritu. Entonces, en Hebreos 1:6, continuando con el momento de su nacimiento en este mundo, dice, y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. No dice que lo crea, no dice que lo hace, dice que lo introduce, porque es lo que hizo. Introdujo a su Hijo, que era el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, en un cuerpo que le preparó. Y cuando lo hizo, mandó a que todos los ángeles adoraran al Hijo en este mundo. Y podemos ver que en Lucas 2, del 12 al 14, dice esto. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con él una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Ese es el momento cuando el Padre manda, cuando introduce a su Hijo, que los ángeles le adoren. Lo vemos con muchos testigos. Entonces, luego el Padre pues se retira, ni modo, y podemos saber lo que dice en Miqueas 5:2. Pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. En Belén iba a nacer ese ser que era espíritu, en un cuerpo que el Padre le preparó, que es hijo de Dios y siguió siendo hijo de Dios, y que sus orígenes no son aquí, sus orígenes son desde el principio, desde los días de la eternidad, como ya los hemos presentado en esta exposición. Luego el Padre sigue siendo rey en los cielos, pero el Hijo se queda aquí en un cuerpo humano en esta tierra. Viendo el proceso del nacimiento del Hijo hasta que el Hijo del Hombre va creciendo, podemos entender que Gálatas 4:4 al 5 es claro en lo mismo. Dice,
Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Me quedo con esto. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley. El Hijo de Dios vino a darle el conocimiento para la vida eterna a los que estaban bajo la maldición de la ley. ¿Por qué? Porque la gente no podía salvarse por la ley, pero sí podía entender que estaba en pecado. Entonces, el Hijo de Dios vino a perdonar a los que estaban bajo la ley. ¿Cuándo? Cuando le creyeran a Él y a su Padre, y entonces recibían la adopción de hijos. Cuando le creemos al Padre y al Hijo, somos adoptados como hijos. Pero si nosotros, estando bajo la ley, queremos salvarnos por la ley, jamás tendremos salvación. Así que el Hijo de Dios vino, como la simiente prometida, a ser aquel en el cual hay salvación. Romanos 8:3 dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. O sea, Dios hizo a su Hijo carne de pecado, lo introdujo en un cuerpo en este mundo, para que el Hijo nos enseñara a nosotros cómo podemos vencer, para que nos diera el conocimiento necesario para obtener la vida eterna. El Hijo de Dios vino a este mundo a enseñarnos cómo tener vida eterna. A eso fue que el Hijo de Dios vino, a darnos a conocer a su Padre, y el Padre nos revela al Hijo, y en ese conocimiento tenemos vida eterna. Entonces, la ley no podía hacer eso, la ley no hace eso. Eso es imposible para la ley. La ley no puede darle vida a nadie, por eso nadie puede sujetarse a la ley de Dios. Por eso somos débiles por la carne, no podemos sujetarnos a la carne, a la ley. Pero esto lo dice porque en Juan 1:17 nos establece que la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. O sea, la ley no existía antes. Yo sé que esto es un choque para mucha gente porque son exaltadores de la ley, no de la verdad. Son exaltadores de la ley. La ley no es mala, la ley es buena. Yo no estoy en contra de la ley, nunca lo estaré. La ley todavía el día de hoy cumple su propósito y hay que ver cuál propósito cumple para no equivocarnos. Pero los que dicen que la ley estaba antes, dicen que Satanás pecó porque quebrantó la ley. No, no fue por eso. Fue que cometió una injusticia al negar al Hijo de Dios. Fue expulsado por eso. Adán y Eva no pecaron contra la ley. Adán y Eva pecaron contra una ley que fue de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y por esa razón es que muere todo el ser humano, por la transgresión de Adán en esa forma. Los otros no sabían que quebrantaban ley, no había inculpamiento de pecado, hasta que no llegó la ley. Pero aún así la muerte reinó, porque no había Hijo de Dios para darle vida eterna. El conocimiento que venía heredado desde el jardín fue lo que algunos pudieron obtener como lo tuvo Noé, por ejemplo. Ahora, la ley que se dio por medio de Moisés no puede darle vida eterna a nadie, pero la gracia de salvación y la verdad para vida eterna las trajo el Hijo de Dios. En Él hay salvación. O sea, Él vino a traer lo que es el conocimiento para vida eterna, y ahí viene la vida eterna para nosotros, a raíz de su aparición. En Gálatas 3:16 al 19 dice que la ley fue añadida por causa de las transgresiones, ya lo hemos visto, y que el pacto era en la primicia, en la simiente. La simiente es Cristo. Está hablando no un pacto en cumplimiento de ley, sino un pacto en el Hijo que iba a venir. La ley no te salva a ti, ni me salva a mí. La ley viene para hacer una función que debemos entender, porque la vida eterna está en el conocimiento del Padre y del Hijo. Solamente el que cree en el Padre y en el Hijo tiene vida eterna. Mucha gente no quiere en este tema. Mucha gente no quiere hablar de esto. No quieren que les digan que la Trinidad es un engaño. No quieren que les digan que el bautismo es en el nombre del Hijo de Dios solamente. No quieren que les expresen que el que no tiene al Padre y no tiene al Hijo no tiene vida eterna, porque para ellos les gusta su engaño de querer guardar la ley. La ley no te va a dar vida eterna a ti ni a nadie si no le das el lugar que le corresponde. La ley vino para que nosotros pudiéramos entender qué era pecado, y sabiendo lo que era pecado, procedamos correctamente para ser limpiados. Y vamos a ver de qué manera. La ley fue añadida, no existía antes, se añadió, se agregó, se puso adicionalmente, hasta que viniera el Hijo de Dios.
¿Y significa que cuando el Hijo de Dios viene la ley se tiene que quitar? No, porque nosotros que vivimos en este tiempo necesitamos la ley para que la función de la ley tenga efecto en nosotros. Vamos a verlo. ¿Para qué sirve la ley entonces? Bueno, fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniera el Hijo de Dios, en quien fue hecha la promesa. Ahora, viendo esto de la ley, vamos a ver sus funciones. En Romanos 3, 19 y 20 dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Lo primero que tenemos de la ley es conocimiento del pecado. Lo que la ley le dice, se lo dice al que todo el que está bajo la ley. La ley no le dice nada a los ángeles perfectos en el cielo. La ley no le dice nada al Padre y al Hijo. La ley solamente le dice lo que es mal a los que la quebrantan. La ley no le puede decir a un ángel perfecto no matarás, y los ángeles en el cielo no matan, en el cielo no existe la muerte. La ley le dice lo que le dice al que quebranta, al que no se sujeta, para que, sabiendo que no se sujeta, sepa que está mal. Y sabiendo que está mal, tenga conocimiento de la transgresión. ¿Me entienden? O sea, la ley te enseña lo que es pecado a mí, a ti, a todo el mundo. Por lo tanto, el día de hoy todavía hace falta la ley. Porque todavía el día de hoy necesitamos saber que somos transgresores de la ley. Que somos quebrantadores de la ley. Que somos pecadores. Eso hay que entenderlo. Y también me dice que yo no puedo justificarme por medio de la ley. Diciendo, yo guardo la ley. Eso es justificarse. Si yo digo que no miento, que no robo, que no mato. O digo, yo voy a hacer todo lo posible por guardar la ley. Yo puedo intentar hacerlo, pero si hay un puntito todavía no lo cumplo, entonces yo estoy bajo pena de muerte, porque el que quebranta un punto le toca la muerte igualito. Entonces, no existe forma de justificarme por la ley. Así que por la ley ninguna gente se justifica. Y los que quieren vivir diciendo que no quebrantan la ley y que no pecan, son los primeros mentirosos. Porque el que dice que no comete pecado hace a Dios mentiroso. Y antes sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Lo otro que dice Romanos 10:4 es, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. El propósito de la ley es dirigirnos al Hijo de Dios. El que toma la ley para limpiarse, la usa mal. El que la usa para justificarse, la usa mal. La ley viene para decirnos, somos pecadores, lo primero. Segundo, ¿cómo me puedo limpiar? Necesito buscar al Hijo de Dios. Y si yo creo en el Hijo de Dios, entonces la ley testifica de mí, que es lo siguiente. Por eso en Éxodo 31:18 dice, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Tablas del testimonio. Por eso se llamaba el arca del testimonio, el arca del pacto. ¿Por qué? Porque en el arca estaban las tablas del testimonio. En Éxodo 32:15 dice lo mismo, en Éxodo 34:29 dice lo mismo, tablas del testimonio. Entonces, esas tablas del testimonio testifican. Cuando uno ya sabe que es pecador, busca al Hijo, cree en el Hijo de Dios. Cuando creemos en el Hijo de Dios, somos justificados. Y cuando somos justificados por creer en el Padre y en el Hijo, que hay un Padre que engendró un Hijo y un Hijo que nació de su Padre, entonces la ley no puede condenarnos, porque somos perdonados, porque hemos sido justificados. Al ser justificados, la ley dice, yo no los condeno, aunque sé que serán transgresores, pero yo no veo pecado en ellos, porque tienen al Padre y tienen al Hijo, tienen los mandamientos, tienen lo necesario para ser perdonados. Yo no soy quien para condenar al que Dios perdona. Entonces la ley testifica, el Hijo de Dios está en esta persona, no puedo condenarla. Eso hace la ley, pero la ley en sí misma, ella no nos salva. A nosotros nos da vida eterna la creencia, porque somos justificados por la fe, por haber creído en el Padre y en el Hijo. ¿Qué pues diremos entonces? Si la ley no me salva ni nada por el estilo, ¿para qué sirve la ley? ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por ley, por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado,
tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin ley viví en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. ¿Qué dice Pablo en Romanos? Bueno, la ley no es mala, la ley es buena y cumple su función. Pero nosotros no hubiésemos conocido el pecado si no fuera por la ley. La ley me dice, y a ti y a mí, qué es el pecado. Pero cuando llega el mandamiento, la ley queda relegada a un segundo plano. El mandamiento es este, que nosotros creamos en el único Dios verdadero, que tengamos un solo Dios verdadero, un solo Dios, y que creamos en el nombre del Hijo de Dios, que es el Hijo de Dios nacido del Padre. Esos son los mandamientos. Si creemos en el Padre y en el Hijo, guardamos los mandamientos. La ley procura el bien de las cosas, pero no nos da vida eterna. Cuando llegó el mandamiento donde Pablo murió. ¿Por qué? Porque Pablo entendió que había perseguido al Hijo de Dios. Pablo entendió que había un Hijo verdaderamente de Dios. Y cuando entendió eso, todo lo que él hacía justificándose por la ley, lo condenó. Por eso el pecado revivió en él. Cuando el mandamiento vino, cuando él comprendió que lo que él hacía tratando de cumplir la ley, matando a los herejes de la ley, cuando él perseguía a la gente, cuando él se sentía a sí mismo guardador de la ley, porque eso eran los fariseos, los judíos, la gente que estudiaba de su tiempo, pensaban que guardaban la ley, que eran los más defensores de la ley, y que estaban bien con la ley, y que no tenían pecado porque ellos iban ejecutando las reglas de la ley. Pablo andaba así. En un tiempo él vivía sintiéndose que él era inocente porque él guardaba la ley para él. Pero cuando conoció el mandamiento, todo lo que él había entendido se le desmoronó. Y entonces el pecado revivió. Y entonces Pablo murió, porque Pablo entendió que estaba mal justificándose por la ley. Y el mandamiento entonces fue lo que le produjo a él vida. Nosotros podemos experimentar eso mismo el día de hoy si entendemos esto. Volver a la vida. Gálatas 3, del 10 al 12. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Todos los que andan exaltando la ley, que antes, que después, que no sé qué, y no guardan los mandamientos, están condenados a perderse eternamente para siempre, porque están cometiendo pecado de injusticia, pecado de muerte eterna. Todo el que niega al Padre y niega al Hijo no es de fe. No ha creído. Y si no ha creído no será justificado jamás. Con la ley nadie se justifica. Nadie tendrá vida eterna con la ley. Yo no estoy diciendo que la ley sea mala. Ese mismo problema tenía Pablo antes, que al defender la verdad de la vida eterna, la gente decía que él atacaba la ley. Pero Pablo nunca atacó la ley. Le daba el lugar que le correspondía. El justo no vive por la ley. El justo vive por lo que cree, por el Padre y por el Hijo. La fe está basada en el Padre y en el Hijo. Y la ley no es de fe, sino que la ley te dice, tú tienes que hacer esto que es lo bueno. Si no lo haces, está mal. Y nosotros sencillamente vemos que estamos mal porque quebrantamos las cosas, no las guardamos. No es verdad, nadie se sujeta. En Romanos 8, 7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Cualquier ser humano que quiera jactarse no puede hacerlo, porque la carne no se sujeta a la ley de Dios, ni nuestra mente tampoco. En Gálatas 2:16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Eso es muy claro, la Escritura habla muy claramente de estas cosas. Somos justificados por la fe del Hijo de Dios. Debemos tener la misma fe que tuvo el Hijo de Dios.
Solamente con esa fe podemos vencer al mundo. No podemos hacerlo por las obras de la ley. La gente quiere salvarse hoy guardando un sábado. La gente quiere salvarse guardando no se sabe cuántas cosas más. No puede, no lo va a hacer jamás. Hermano, entonces no vamos a defender el día de reposo. Sí, todo eso tiene su sentido y hay que comprenderlo. Lo que estoy hablando aquí es de vida eterna. Estoy hablando aquí de justificación. No estoy hablando aquí de si es buena la ley o no es buena. Estoy hablando de justificación para vida eterna. La ley es santa, justa y buena, pero no te puede dar vida eterna a ti ni a nadie. Es por lo que se cree que podemos tener vida eterna. Una cosa, este mundo está caído y los ángeles caídos están para destrucción porque han creído algo equivocado. Cuando alguien no crea la verdad y crea la mentira, se condena. La vida eterna es la recuperación de aquello que antes fue nuestro. Para volver a recuperarlo tenemos que volver a creerle a Dios y creer en Dios y creer en el Hijo. Pero todo aquel que permanece sin creerles, ve permanecer en muerte, porque ese fue el origen de la muerte para el hombre en un principio, no creerle a Dios. Entonces, la ley no nos justifica. Romanos 5, 12 al 14 lo hemos leído, de que antes de la ley había pecado en el mundo y que la muerte reinó desde Adán hasta Moisés y que nosotros sabemos que la muerte pasó a todos los hombres y que hasta que no llegó el Hijo de Dios no llegó el conocimiento para la vida eterna completo, los mandamientos. Antes de ahí los que se salvaban porque le creían a Dios, único Dios verdadero. El único mandamiento que se le dio al pueblo de Israel fue: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu corazón. Si el pueblo de Israel podía mantenerse fiel a ese único Dios verdadero y no tenía otros dioses ajenos delante de ese Dios, tenía el perdón. Por eso David tenía el perdón, porque David no tuvo otros dioses, nunca los tuvo. David quebrantó la ley, David mandó a matar, tomó mujer ajena, David hizo muchas cosas, pero esas cosas no se le tomaron en cuenta, porque David nunca dejó de tener a ese único Dios verdadero y nunca tuvo otros dioses. Eso significa que él fue fiel al mandamiento y por lo tanto David era conforme al corazón de Dios y David tendrá vida eterna, porque David nunca tuvo otros dioses. Eso es lo que Dios pedía antes, ese era el mandamiento que había que guardar. El mandamiento que se guardaba era ese, creer a un único Dios verdadero. A Israel se le dijo: hay un solo Dios, Israel. Tú tienes un solo Dios que es el Padre, tú no tienes otro Dios, un solo Dios. Luego, el conocimiento del Hijo viene cuando el Hijo llega y el Padre dice: este es mi Hijo amado, óiganlo a Él. Entonces tenemos que comprender que antes las personas tenían que salvarse por creerle a Dios y tener un solo Dios. Ahora, la única forma de salvarse es teniendo al Padre y al Hijo. No hay otra manera. Y ya hemos leído en Romanos 3:19 que la ley le dice las cosas a los que están bajo la ley, que nadie es justificado por las obras de la ley y que aparte de la ley se manifestó la justicia de Dios, que es en el Hijo, testificada, que da testimonio por la ley y los profetas. Y la justicia de Dios, la única forma de ser justificado, que es por medio de la fe en Jesucristo. Solamente para los que creen, porque no hay diferencia. Porque todos pecaron, todos o han sido injustos o quebrantaron ley. Y todos están destituidos de la gloria de Dios. Y que solamente somos justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en su Hijo. Y la única propiciación que Dios puso fue a su Hijo, para poder manifestar su justicia. Dice en Romanos 3:25, interesante este versículo, lo voy a leer. Dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con mira o con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el que justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Este versículo de Romanos 3:25 se ha usado mucho por personas que tuercen lo que es la justificación por la fe y piensan que enseñan justificación por la fe cuando enseñan justificación por obras. Cuando habla de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados,
Aquí no habla de bautismo, es lo primero. Aquí no habla de cuando yo antes, después me arrepentí y bueno, ya todos los pecados pasados después que me arrepentí. Tampoco habla de eso. Cuando habla de los pecados pasados, se refiere a todas las transgresiones que se cometieron antes de haber venido el Hijo de Dios. Dios pasa por alto todas esas injusticias, todos esos pecados. Claro, el que reinó la muerte y no le creyó a él, se fue. Pero pasa por alto la ignorancia pasada, porque ahora llega el conocimiento. Y nos da a nosotros la oportunidad de tener vida eterna en ese conocimiento. Por eso dice con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. O sea, Dios pasa por alto las cosas pasadas y nos da a su Hijo en este tiempo como propiciación y nos manifiesta a su Hijo que es su justicia. Por eso la Escritura dice, Cristo nuestra justicia, Cristo nuestra justicia, justicia nuestra, para que Dios sea justo, y no solamente Dios, sino también el que justifica al que es de la fe de Jesús, al que cree lo mismo que el Hijo de Dios. No tiene nada que ver ni con bautismo, ni con un pecado de ayer, ni con un pecado de antes de yo ser religioso. No tiene nada que ver con eso. Ni que yo hoy voy a ser reincidente porque ya mis pecados pasados fueron pasados por alto, pero los pecados de ahora no. No tiene nada que ver con eso. Aquí está hablando de pecados pasados en referencia a antes de manifestar su justicia, que es el Hijo de Dios. El que está en el Hijo de Dios es perdonado. Si nos manda a nosotros a perdonar 70 veces 7, y dice la Escritura que si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, ¿cómo alguien me puede decir a mí que Dios no me va a perdonar mis transgresiones? Ojo, cuando uno está en el conocimiento del Padre y del Hijo y uno comete pecados, uno no los hace deliberadamente. Porque hacer pecado o cometer pecado de forma deliberada es convertir la libertad en libertinaje. Nadie que su padre le perdone una cosa en esta tierra, alguna cosa mala que haya hecho, va luego a salir por ahí a repetirla porque su papá lo va a perdonar de nuevo. Eso es un asunto inconsciente. O sea, no hay conciencia. No tiene ninguna forma ni derecho. Yo siendo el padre no lo perdono nunca. ¿Por qué? Porque lo está haciendo a propósito. Está buscando en mi debilidad y está tratando de abusar de ella. Así no. No estamos hablando de eso. Estamos diciendo de que si alguno hubiera pecado, si alguno quebranta un punto de la ley o algún precepto y sabe que ha cometido alguna falta y eso es pecado, uno tiene el conocimiento del Padre y del Hijo y en ese conocimiento uno le ruega al Padre en el nombre del Hijo y uno recibe perdón. Porque esos pecados se perdonan contra ese tipo de transgresiones. Lo que no tiene perdón nunca es negar al Padre y negar al Hijo, porque si uno niega al Padre y niega al Hijo, ni tiene juez ni tiene abogado. Y en ese sentido no es parte de un juicio y en ese sentido está en condenación. Nadie lo defiende. Entonces, solamente a los que creen en el Hijo de Dios, que tienen la fe del Hijo de Dios, tienen vida eterna. ¿Cuál es la fe de Él? ¿Qué fe tuvo Él? Porque Él vino a enseñarnos cómo tener esa fe. Tenemos que aprender estas cosas. Vamos a ver entonces en Romanos 3:26 en detalle, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Cuál es la fe de Jesús? ¿Qué es guardar los mandamientos de Dios y tener la fe de Jesús? ¿Cuál es la fe de Jesús y cuáles son los mandamientos? Primeramente, Apocalipsis 14:12 dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Mandamientos de Dios y fe de Jesús. Y dice Romanos 3:26 que el Padre justifica al que es de la fe de Jesús. Primera de Juan 5:3-5. Veamos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe, la fe de Jesús, tiene que ver con los mandamientos. Los mandamientos no son pesados, y la victoria que vence al mundo es esa fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios.
Ahí está la fe. La fe está basada, esa fe que vence al mundo, es creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, nacido de Dios, engendrado por Dios, parido por Dios, arrancado de su sustancia en los días de la eternidad. El que no cree eso y cree en la Trinidad, en un Dios que se divide en tres, en una entidad que se parte y que es una emanación de uno para con otro, el que cree en esas tonterías, el que tiene dos dioses, el que tiene Dios Hijo, Dios Padre, el que cree que el Espíritu Santo es la unión del Padre y del Hijo, todo el que cree esas cosas está ajeno al pacto, ajeno a la promesa, ajeno a la vida eterna. No va a vencer el mundo jamás, porque el que vence al mundo es el que cree que Jesucristo es el Hijo nacido de Dios en los días de la eternidad. Esa es la fe. La fe de Jesús es que Él creyó que Él nació de Dios y salió de Dios. Y Dios lo envió a este mundo. La fe de los discípulos es que ellos que habían creído que realmente, verdaderamente, este de Dios había salido y había venido. La fe que vence al mundo es creer que Jesús es el Hijo de Dios. Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Muy bien, ¿quién vence al mundo? El que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Cómo venció él al mundo? Creyendo que él era Hijo de Dios. ¿Quién es justificado? El que tiene la fe de Jesús. ¿Cuál es la fe de Jesús? La fe de Jesús es que Él es Hijo de Dios. 1 Juan 2:14. Os he escrito a vosotros padres porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. ¿Por qué vencieron al maligno? Porque ellos creyeron que Jesús es el Hijo de Dios. Apocalipsis 3:21. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Cómo venció el Hijo de Dios? ¿Cómo tenemos que vencer nosotros? Creyendo que Él es el Hijo de Dios. Apocalipsis 5:5. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. ¿Cómo venció? Creyendo que Él era Hijo de Dios. No hay otra forma de vencer. El que vence al mundo es porque cree que Jesús es el Hijo de Dios. La victoria que vence al mundo es nuestra fe. La fe está basada en creer en el Padre y en el Hijo. Creer que ese es Hijo de Dios. Por eso es justificado todo aquel que cree. El que cree es justificado. El que es de la fe de Jesús es justificado por Dios. Entonces, Isaías 7:14-16. ¿Cómo aprendió el Hijo de Dios? ¿Por qué tenía que aprender? Yo voy a buscar la Biblia. ¿Qué dice? Ahí está escrito. Por tanto, Isaías 7:14-16. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los 2 reyes que tú temes será abandonada. Aquí el punto es que él tiene que aprender a desechar lo malo y escoger lo bueno. Tiene que aprender, no es algo que él vino con ese conocimiento, él tiene que aprenderlo. Hebreos 5:7-9. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Qué dice ahí? Aprendió. No que era obediente, tenía que aprenderlo, sí, porque no lo sabía, tuvo que aprender a creer. Obediencia es creer, tuvo que aprender a creer. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, para todos los que le creen. Obedecer es creer. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Quién ha...? ¿Me entienden? Ahora, vamos a ver el capítulo 7, la niñez de Cristo, de el deseado de todas las gentes. Porque necesito también otro testigo que diga que el Hijo de Dios no vino con toda la sabiduría que tenía en los días de la creación, en la eternidad. Él vino como un niño cualquiera, común y corriente,
solamente que la vida que él tenía era la vida que venía del cielo, que no fue un hombre que transmitió vida para muerte, sino que la vida misma que estaba con el Padre se nos manifestó en carne, que la carne lo llevaba a la muerte, pero que la vida misma estaba en él. Pero esa vida no vino con un conocimiento de los cielos, de una creación ni nada, sino que vino como un niño, como tú y como yo, a aprender. Tuvo que aprender, tuvo que ser autor y consumador de la fe. Él es el autor porque es el que da el origen a la fe, pero es consumador porque tuvo que creerlo también, tuvo que ser parte de ese aprendizaje. Y traigo este capítulo de la niñez de Cristo porque tengo otro testigo que es este, que me dice eso mismo. Leamos. Este capítulo está basado en Lucas 2 del 39 al 40. El niño Jesús no recibió instrucción en las escuelas de las sinagogas. Su madre fue su primera maestra humana. De labios de ella y de los rollos de los profetas aprendió las cosas celestiales. Las mismas palabras que él había hablado a Israel por medio de Moisés le fueron enseñadas sobre las rodillas de su madre, y al pasar de la niñez a la adolescencia, no frecuentó las escuelas de los rabinos, no necesitaba la instrucción que podía obtenerse de tales fuentes, porque Dios era su instructor. La pregunta hecha durante el ministerio del Salvador, ¿cómo sabe este de letras no habiendo aprendido?, no indica que Jesús no sabía leer, sino meramente que no había recibido una educación rabínica, puesto que él adquirió saber como nosotros podemos adquirirlo. Su conocimiento íntimo de las Escrituras nos demuestran cuán diligentemente dedicó sus primeros años al estudio de la palabra de Dios. Delante de él se extendía la gran biblioteca de las obras de Dios. El que había hecho todas las cosas estudió las lecciones que su propia mano había escrito en la tierra, el mar y el cielo. Apartado de los caminos profanos del mundo, adquiría conocimiento científico de la naturaleza. Estudiaba la vida de las plantas, los animales y los hombres. Desde sus más tiernos años fue dominado por un propósito. Vivió para beneficiar a otros. Para ello, hallaba recursos en la naturaleza. Al estudiar la vida de las plantas y los animales, concebía nuevas ideas de los medios y modos de realizarlo. Continuamente trataba de sacar de las cosas que veía ilustraciones con las cuales presentar los vivos oráculos de Dios. Las parábolas, mediante las cuales, durante su ministerio, le gustaba enseñar sus lecciones de verdad, demuestran cuán abierto estaba su espíritu a la influencia de la naturaleza y cómo había obtenido enseñanzas espirituales de las cosas que le rodean en la vida diaria. Capítulo 7. La niñez de Cristo, el deseo de todas las gentes. Aprendió como tú y como yo. Por eso es que hay que tener la fe de Jesús, porque él creyó que era hijo de Dios. Y luego lo enseñó a los demás. Y el que cree que él es hijo de Dios se perfecciona en esa fe. Entonces, guardar los mandamientos. ¿Qué son los mandamientos? Mateo 22, 36 al 40. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Mucha gente dice, bueno, que el Hijo de Dios resumió la ley en dos mandamientos. No, él no resumió la ley en dos mandamientos. El mandamiento ya existía desde antes. Lo podemos ver claramente en una cita que vamos a ver del Antiguo Testamento. Pero dice que de esos mandamientos depende toda la ley. ¿Por qué? Porque si no se guardan los mandamientos, no se tiene vida eterna. La ley está sujeta a esos mandamientos. Solamente los mandamientos pueden dar vida. Solamente con creer en el único Dios verdadero se tiene vida, porque se tiene al Padre, se tiene al Hijo. Todos los profetas tienen vida eterna solamente en ese mandamiento. Todos los que vivieron antes del Hijo de Dios tienen vida eterna en ese mandamiento. La ley que se dio en el Antiguo Testamento tiene su creación y su composición en ese mandamiento. El que no tiene el mandamiento no tiene vida eterna.
La ley no da vida eterna, pero el mandamiento es vida. La letra mata, pero el espíritu vivifica. Eso hay que entenderlo. ¿Cuál es el otro mandamiento que hay que guardar? Cuando el Hijo de Dios viene, se da un mandamiento. ¿Cuál es? 1 Juan 3, 22 y 23. Y cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Los discípulos dicen, nosotros guardamos sus mandamientos. ¿Cuáles son los mandamientos que ellos guardan? No robarás, no matarás. No, esos no son mandamientos. El título de mandamiento que se puso encima en las Biblias, en Éxodo 20, no es real. Ese título que dice los 10 mandamientos se lo agregaron los hombres por instigación del diablo, para que la gente pensara que esos son los mandamientos que hay que guardar. Cuando Dios manda al hombre a guardar sus mandamientos, no lo está mandando a guardar su ley, porque es imposible. Cuando Dios manda a guardar sus mandamientos, se refiere a que guarden el conocimiento y la creencia de que Él es el único Dios verdadero y de que Él tiene un hijo. El que tiene esos mandamientos sí los guarda. Por eso dicen los discípulos, nosotros guardamos su mandamiento. ¿Cuál es su mandamiento? Este es su mandamiento. 1 Juan 3:23. Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. ¿Por qué? Porque los dos mandamientos del Padre y del Hijo se confirman cuando amamos los hermanos que podemos ver. Nadie puede decir que ama a Dios a quien no ve, si no ama a su hermano a quien ve. Por eso, el que no ama a su hermano es un homicida. El que no ama a su hermano no puede decir que ama a Dios. Por lo tanto, la confirmación de haber conocido al Padre y al Hijo está en el trato con nuestros hermanos. Nosotros no le vamos a quitar la vida a nadie. Sin embargo, los hijos del diablo no la van a quitar a nosotros. Porque llegará el tiempo en que cualquiera que nos mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán eso porque no conocen al Padre ni al Hijo. El que conoce al Padre y conoce al Hijo no va a matar a nadie. Porque nos amamos los unos a los otros. Y ponemos nuestra vida por los demás. Esa es la forma. Ahora, estos son los mandamientos. El Padre y el Hijo.